Pasamos al segundo bloque, que son las funciones oxigenadas, y dentro de este bloque vamos a encontrarnos a varios grupos funcionales. Bueno, el orden que vamos a seguir es, primero vamos a ver los éteres, luego los alcoholes, luego las cetonas, los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Empezamos con los primeros, con los éteres. El primer grupo funcional que vamos a ver en este bloque son los éteres, ¿vale? Son los menos importantes de todos estos. Entonces, la fórmula general de un éter es R o R'. Es un oxígeno que está unido a dos cadenas carbonadas. Las R's eran cadenas carbonadas. Esas cadenas carbonadas pueden tener a su vez radicales o pueden tener dobles enlaces, triples, pueden ser ciclos, ¿vale? Lo que sea. Vale, tenemos dos formas para nombrar a los éteres. Una es nombrando primero a las cadenas carbonadas como radicales, es decir, por orden alfabético, y usando la terminación il. Y después le tenemos que unir la terminación éter. Vamos a poner ejemplos. Entonces podemos tener CH3 oxígeno, CH2 CH3. Es un éter porque tenemos un oxígeno unido a dos cadenas carbonadas. Vale, la cadena carbonada de la izquierda es un CH3, entonces es el metil, y la de la derecha tiene dos carbonos y es el etil. Por orden alfabético va antes la E que la M. Esto se llama etil, metil, éter. ¿Vale? Nunca ponemos guión entre letras. Como mucho aquí podemos escribirlo separado, un poco separado el nombre de los radicales y el éter. Podemos poner etil, metil, éter o todo de seguido, pero nunca con guiones, ni con comas, ni nada de eso. Vamos a poner más ejemplos. Tenemos el este por ejemplo. Vale, la cadena de la izquierda es una cadena de 4 carbonos, CH2, 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 que no nos lo han querido poner en línea recta, pero no pasa nada. Ese es el butil. Están puestos los carbonos de seguido, uno a continuación del otro. No hay ramificaciones ahí dentro. Aquí sí que las hay. Esto está formado por 3 carbonos y no están colocados uno a continuación del otro, ¿vale? Es el isopropil. Aquí tenemos el CH unido a los dos CH3. Entonces, la B de butil va antes que la I de isopropil y esto se llama butil isopropil éter. Vale, puede que también las cadenas carbonadas sean iguales. Aquí pongo R' porque no tienen por qué ser iguales, entonces es una manera de decir eso, que pueden ser distintas, pero también pueden ser iguales. Entonces tenemos el CH3 o CH3, por ejemplo. Aquí no vamos a decir metil-metiléter. Cuando los radicales eran iguales se nombraban juntos, diciendo con un prefijo numeral cuántos había. Pues esto es igual. Este será el dimetil éter. ¿Vale? Y luego eso, podemos tener ciclos o dobles enlaces. Entonces vamos a poner también CH3 o CH2 CH3.
CH2. Vale. El de la izquierda facilito, es el metil. Pero el de la derecha es un poco más complejo porque tiene un doble enlace. Entonces, esto al final es una cadena de 3 carbonos, sería un propil si no tuviera el doble enlace, pero no se llama propil porque tiene el doble enlace. Entonces hay que indicar de alguna manera que tiene un doble enlace. Este es uno de los radicales que tiene nombre especial, pero de todas formas, si no nos acordamos, para indicar que un radical tiene cosas dentro, tiene o dobles enlaces o más sustituyentes, también se podía numerar al radical. Lo que pasa que el carbono número 1 de los radicales siempre tiene que ser el que está unido a, digamos, al grupo funcional, al oxígeno. Este carbono es el más importante, aunque sea el que está más alejado del doble. Entonces, los radicales siempre, el carbono por el cual se unen al resto de la molécula, ese tiene que ser el carbono número 1 siempre. Este el 2 y este el 3. Entonces, este radical es un propil que en el carbono número 2 tiene un doble enlace. Entonces le podemos llamar prop 2-enil o 2-propenil, también poniendo el 2 delante. Pero el nombre que tiene es el alil. También se le puede llamar alil. Cualquiera de los dos es correcto, o de los tres. Entonces, si le llamamos alil, pues esto se llamará alil metil éter. Pero si no, si le llamamos propenil, la P de propenil va después de la M. Entonces, pues pasaríamos a nombrar primero al metil. Entonces, se llamaría metil. ¿Vale? Y luego, normalmente cuando un sustituyente tiene cosas, como aquí que tiene un doble enlace, ese sustituyente se mete entre paréntesis para indicar que los radicales o los dobles enlaces que nombremos son únicamente de él, no de la molécula, de la cadena principal. Entonces diríamos esto, propen 2-il éter. ¿Vale? Se puede decir. Bueno, ese por ahí, vamos a poner uno con ciclos. Vamos a poner un benceno, oxígeno, CH3, por ejemplo. Vale, esto al final es un éter, ¿vale? Porque tiene el oxígeno unido a dos cadenas carbonadas, que pueden ser más guapas o más feas, pero son cadenas carbonadas, por eso es un éter. ¿Cómo se llamaba el benceno cuando actuaba de radical? Que esto ya lo hemos visto. El benceno, cuando actúa de radical, se llama fenil. Y esto es el metil. Así que esta molécula se llama fenil metil éter. Vale, pero el problema de los éteres es que tienen otra forma de nombrarse. Esta forma que vamos a ver ahora, sobre todo se utiliza cuando el éter está mezclado en la misma molécula con un grupo funcional más importante que él, y también se usa mucho en ciclos. Vale, la otra forma es nombrar a la cadena carbonada más pequeña, de las dos que tiene, a la más pequeña, junto con el oxígeno. Vale, eso es un radical especial. ¿Vale? Como un radical que se va a llamar alcoxi, donde alc viene de alcano y eso lo vamos a cambiar por met, et, según cuántos carbonos tenga la cadena carbonada que vamos a unir con el oxígeno, pues esto será metoxi, etoxi, ¿vale? Un alcoxi es un radical que está formado por carbonos unidos a un oxígeno, y ese oxígeno es el que se une a la cadena principal, ¿vale? Entonces tenemos el metoxi, el etoxi,
Ahora con el ejemplo se entenderá un poco mejor, ¿vale? Entonces, seguido de la cadena más grande, que la vamos a nombrar como si fuera la cadena principal, ¿vale? O sea, la nombramos como un alcano o un alqueno normal y corriente, terminado en ano, en eno, en función de lo que tenga, ¿vale? Esta forma es un poco más extraña. Pero bueno, entonces voy a coger algunos de los que hicimos antes y los vamos a nombrar de esta otra forma. Entonces, por ejemplo, este que se llamaba etilmetiléter, bueno, aquí tenemos que coger a la R más chiquitita, que es el metil, junto con el oxígeno. Y esto es un radical, siendo la cadena más larga, esta, el etil, nuestra cadena principal. O sea, esto al final es un etano que tiene un radical especial, que no es un metil porque es un metil junto con un oxígeno, entonces se llama metoxi, ¿vale? Entonces tiene ese radical en una cadena carbonada de 2 carbonos, da igual donde pongamos el radical porque siempre va a ser el carbono número 1, ¿vale? Entonces esto se llama metoxi, que es el nombre del radical, y luego la cadena carbonada, la que tenemos en rojo, como cadena principal es el etano, ¿vale? Vale, otra que teníamos por ahí, la del butil isopropil. Vale, lo que pasa es que voy a poner al butil estirado. Vale, esta que teníamos por ahí. Pues aquí la cadena más larga, que es esta, es nuestra cadena principal, es un butano. Y esto, pues es un isopropil con un oxígeno, que lo tenemos que nombrar como un alcoxi. Se llamará isopropoxi. No puede ir la terminación il, no podemos decir isopropiloxi, ¿vale? Igual que aquí no dijimos metiloxi, ¿vale? Cambiamos la terminación il por la terminación oxi, ¿vale? Es una manera de indicar eso, que el oxígeno forma parte del radical, ¿vale? Entonces, esta molécula es el isopropoxi butano. Es más, yo creo que deberíamos numerar la cadena. Esto al final es un butano y este es el carbono número 1 porque es el que contiene el radical. ¿Vale? Entonces yo le añadiría 1 isopropoxibutano. Vale, vamos a poner el éter que tenía doble enlace y luego uno con ciclo y así ya queda visto todo un poco, ¿vale? Entonces teníamos también esto de aquí. Así que la cadena principal va a ser esta y el sustituyente, el radical, este de aquí, que se llama metoxi. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un propeno. Vale, en este caso, cuando utilizamos esta forma de nombrar a los éteres, estamos considerando que ellos no tienen nada de importancia, que son radicales, ¿vale? Entonces, lo más importante de la cadena principal es el doble enlace. Así que el carbono número 1 tiene que ser este, que es donde está el doble enlace, este es el 2 y este es el 3, ¿vale? Entonces, cuando usamos esta nomenclatura es considerando que el éter no tiene importancia, ¿vale? Que es un radical. Los radicales nunca tienen más importancia ni que un doble, ni que un triple, ni que nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es 3-metoxi, luego la cadena principal, que es de 3, prop, y en el carbono número 1, un doble enlace, ¿vale? Y vamos a poner uno con un ciclo, el del benceno.
Vale, entonces aquí la cadena principal es el benceno y el CH3 con el oxígeno es el sustituyente del benceno, el radical, que está otra vez el metoxi. Vale, ahora hay que acordarse que los ciclos, como este, cuando únicamente tienen un radical, nunca hay que decir que están en el carbono número 1. Lo pongamos donde lo pongamos, ese siempre va a ser nuestro carbono número 1. Entonces no se indicaba el localizador. Se llama, por lo tanto, metoxibenceno. Vale, entonces, eso, esta otra forma de nombrar, de hecho lo voy a apuntar por aquí, es como si consideráramos que el éter es un radical, entonces pasa a tener menos importancia que cualquier otra cosa que pueda tener nuestra molécula, ¿vale? Esto es considerando al éter como radical, que esto es algo que va a pasar a partir de ahora. Todos los grupos funcionales tienen dos nombres, uno de ellos es considerando que es lo más importante de la molécula, cuando lo sea, y otro nombre es cuando estén junto con alguien más importante que ellos, vamos a tener que considerarles como radicales. Ellos pasan a ser lo que llamaríamos una función secundaria, ¿vale? No es el grupo principal, entonces actúan de radicales, que es una función secundaria, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. Son los alcoholes y estos tienen más importancia que los éteres, que los dobles enlaces, que los triples, que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora, ¿vale? Estos tienen más prioridad que todo lo demás. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tengamos una molécula que contenga un alcohol y un doble enlace, hay que numerarla dándole prioridad al alcohol, ¿vale? Por el lado en el que el alcohol nos quede con el localizador más bajo posible, ¿vale? Lo mismo, si está con un éter, ¿qué significa? Pues que el éter, el oxígeno con la cadena carbonada que esté unida a él, va a pasar a ser un radical. Entonces tendremos que llamarle como radical alcoxi. Eso es lo que va a pasar, ¿vale? Que el alcohol va a ser lo más importante, entonces numeramos para que tenga el localizador más bajo posible y todo lo demás son radicales, todos los demás grupos, que van a ser, pues eso, los míticos metilos o etilos que tengamos por ahí, y luego, pues si hay algún éter, también va a ser un radical. Bueno, la fórmula general de un alcohol es una cadena carbonada que en alguno de sus carbonos va a tener el grupo OH. ¿Cómo se nombran? Vale, entonces, ahora sí que voy a hacer la diferencia, vamos a poner como función principal, o sea, si son lo más importante que tiene la molécula, usan la terminación ol. Y podemos tener más de un alcohol. Entonces, si hay dos, pues diremos diol, triol, ¿vale? Los que tenga. Y cuando son función secundaria, o sea, cuando actúan de radicales, que esto será en próximos grupos, porque hasta ahora no tengo ningún grupo funcional más importante que ellos, ¿vale? Pero cuando estén junto con otros grupos más importantes, ¿qué es eso? Función secundaria, que es lo mismo que cuando actúe de radical, ¿vale? Y lo voy a poner aquí junto con grupos de mayor prioridad. Vale, a lo que es el OH, ese va a ser nuestro sustituyente, se le conoce como hidroxi. Es el radical hidroxi. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner varios ejemplos y lo vemos. Hacen diferencia entre tres tipos de alcoholes, aunque luego en el nombre no los tenemos que diferenciar. Tenemos los alcoholes primarios, por ejemplo, vale, este de aquí.
Bueno, lo podemos escribir así o podemos marcar si queremos el enlace con el grupo OH, ¿eh? No lo suelen marcar ellos cuando nos lo preguntan, lo ponen sin el enlace, pero bueno, es lo mismo. ¿Por qué es un alcohol primario? Porque el carbono que contiene al alcohol, ¿vale? Este es el carbono que contiene el alcohol, lo vemos aquí bien, está unido solo a una cadena carbonada, ¿vale? Solo tiene una rayita de estas que le une con más carbonos, ¿vale? Eso es un alcohol primario. Vale, se nombran y se enumeran igual que los alcanos, que los alquenos. La cadena principal es esta y el carbono número 1 pues es este, que es el que contiene lo único que tiene la molécula, que es el grupo OH. Lo que pasa es que una cadena de dos carbonos da igual en cuál de los dos pongamos el grupo OH, porque siempre va a ser el carbono número 1. Si el OH lo hubiéramos puesto en este de aquí, pues diríamos que este es el carbono número 1. Entonces no hace falta decir que está en el 1, ¿vale? Entonces no tiene radicales esta molécula, el OH no es un radical aquí, es su grupo funcional, ¿vale? Es la función principal. Entonces no tiene radicales, pasaríamos a nombrar la cadena, que es de dos carbonos, et, no tiene dobles ni triples, entonces es un etán, y luego la terminación para indicar que lo más importante que tiene es el alcohol es la que dijimos aquí, ol, es el etanol. Vale, otro alcohol primario puede ser a ver, por ejemplo, este. Aunque le veamos, hay muchísimos... Me falta un hidrógeno, a ver. Aquí me faltaba un hidrógeno. Aunque le veamos muchísimos carbonos, al final el grupo OH está unido a este carbono de aquí. Y este carbono de aquí solo está unido a una cadena carbonada, que vale, que sí, que tiene muchísimos carbonos, pero de este carbono solo sale una rayita para enlazarse con otra cadena carbonada, ¿vale? Entonces, bueno, es un alcohol primario, pero no, tampoco se lo tenemos que indicar. Ahora lo vamos a nombrar de forma normal y corriente, analizamos la molécula y decimos, bueno, pues tiene por aquí una ramificación, un metil y un alcohol. ¿Quién es más importante? ¿Los radicales o radicales carbonados, metil, etil, o el alcohol? Pues mucho más importante es el alcohol. Entonces, esta es la cadena más larga. Siempre vamos a coger la cadena principal como la más larga que contenga pues, a los grupos principales, ¿vale? Entonces, esta es la cadena principal y empezaremos a numerarla sin ninguna duda por aquí, que es donde mejor queda el localizador del alcohol. Este es el 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando vayamos a nombrarla, pues primero van los radicales. Aquí tengo un radical que es el grupo metil y está en el carbono número 3. Así que esta molécula es 3-metil. Vale, después de los radicales va la cadena principal, que es de 5 carbonos, con el prefijo pent. Vale, aquí siempre hay que pararse a pensar si es un pentán, un pentén o un pentín. Es decir, hay que mirar si tiene dobles y triples enlaces porque este es el momento de indicarlo, si los tiene. Entonces no tiene, es un pentán que en el carbono número 1 tiene un alcohol. Luego tenemos también los alcoholes secundarios. Vale, vamos a poner un ejemplo. Vale, este es el ejemplo. Lo mismo de antes. El grupo OH lo podemos poner así, que es como lo vamos a encontrar en los ejercicios, o podemos marcar el alcohol así. Vale, hay que recordar que no por ponerlo así hacia abajo va a ser un radical, ¿vale? Entonces da lo mismo uno que otro. Yo me acostumbraría a verlo así porque es como más nos lo ponen. Ahorran espacio, es más cómodo. Entonces, ¿por qué es secundario? Bueno, pues porque el carbono que contiene el alcohol, lo voy a poner en el de abajo que se ve mejor, ese es el carbono que contiene el alcohol, está unido a su vez a dos cadenas carbonadas. Por la derecha pues está unido ahí a un CH3 y por la izquierda está unida a una cadena carbonada que tiene dos carbonos, pero es eso, es el número de cadenas carbonadas a las que está unido ese carbono. ¿Vale? Bueno, pues es secundario por eso. Y a la hora de nombrarlo, pues es normal y corriente. La molécula lo único que tiene interesante es un alcohol, la cadena principal, pues es esta,
no tiene radicales, todos los carbonos forman la cadena principal y empezamos a colocar los localizadores por la derecha, que es por donde mejor nos va a quedar el localizador del alcohol, en el carbono número 2. Si empezamos por la izquierda, quedará en el carbono número 3. Entonces, no tiene radicales, pasamos a nombrar la cadena principal, que es de 4, es un but, no tiene dobles ni triples, o sea que es un bután, y en el carbono número 2 tiene un alcohol, ¿vale? Es el bután 2-ol. También se puede llamar 2-butanol, ¿vale? Igual que con los dobles enlaces, podemos poner los localizadores antes de la cadena principal, pues si no hay dobles enlaces, pues lo que viene después de los dobles enlaces, que ya son los triples o los alcoholes, bueno, cuando haya, podemos poner este número aquí delante también, ¿vale? Entonces, esa queda así. Y vamos a ver un ejemplo de alcohol terciario y luego vamos a poner más ejemplos. Los alcoholes terciarios. Vale, pues tenemos, por ejemplo, vale, voy a poner este. Esto es un alcohol terciario porque el carbono que contiene al alcohol, que es este de aquí, está unido a 3 cadenas carbonadas, la de la derecha, la de arriba y la de la izquierda, ¿vale? Bueno, por lo demás es una molécula normal. Igual que antes, no hace falta marcar el enlace del grupo OH, se puede poner CH3, C, arriba CH3, aquí el OH, CH2, CH2, CH3. Yo la verdad es que cuando me dan un nombre y veo que es un alcohol y tengo que hacer el alcohol, sí que le marco el enlace, no lo suelo poner así. Pero bueno, hay que saber verlo de las dos formas. Vale, esta es la cadena principal. Ay, me falta... No, no me falta nada, está todo bien. Ahí. Entonces, el carbono número 1 es el de la izquierda, que es como mejor nos va a quedar el alcohol. Y luego tengo un radical, que es el metil, que ha quedado fuera de la cadena principal. Es el 2-metil, la cadena principal es de 5, pentán, 2-ol. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a poner más alcoholes. Vale, vamos a poner de ejemplos. Aquí ya no vamos a mirar si son primarios, secundarios, vale, nos da igual eso. En realidad es más que nada porque luego en las reacciones hay una reacción donde sí hablamos de los alcoholes primarios y de los secundarios. Entonces, bueno, pues para que sepamos lo que son esos alcoholes. Bueno, analizamos la molécula, solo tiene OH, tiene 2. Entonces, la cadena principal es esta, cojo los 3 carbonos. Vale, solo se enumeran los carbonos, ¿eh? Lo que no son carbonos no lleva numerito, no lleva localizador. Entonces, si numeramos de izquierda a derecha, tengo alcoholes en el 2 y en el 3. Y si numeramos de derecha a izquierda, los alcoholes quedan un poco mejor en el 1 y en el 2. Así que nos quedamos con lo amarillo. No tiene radicales esta molécula. Pasamos a nombrar la cadena principal, que es de 3, prop. No tiene dobles ni triples, entonces es un propan. Y tiene 2 alcoholes, en el 1 y en el 2. Ahí es donde va la terminación, ¿vale? Hay que acordarse que la función principal, cada una tiene su terminación y cuando ese grupo es el más importante de la molécula, hay que usar esa terminación al final del nombre. Entonces tengo que decir que hay 2-di-ol. Esto es como cuando teníamos 2 dobles, que para que no nos quede las consonantes juntas, le metíamos aquí una vocal. Pues en vez de decir propandiol, propanodiol suena un poco mejor. Y si no lo decimos, no pasaba nada. Propanodiol. Propano 1,2-diol. Vale, vamos a poner más.
Vale, esto también es un alcohol, no tiene nada más interesante que el alcohol. La cadena principal, pues puedo cogerme a todos los carbonos y si numeramos de izquierda a derecha, tengo alcoholes, en el 1 no, en el 2 tengo un alcohol, en el 3 y en el 4 también. Si numeramos de derecha a izquierda, en el 1 hay un alcohol, en el 2 también, en el 3 también y en el 4 no. Entonces es mejor esta forma. No tiene radicales, la cadena principal es de 4, entonces diremos but, no hay dobles ni triples, bután, y pasamos a nombrar a los alcoholes que son 3. Entonces vamos a decir butantriol, le vamos a ir poniendo ya la vocal y los alcoholes están en el 1, en el 2 y en el 3. Como hemos puesto 3 números hay que poner tri, terminación ol. ¿Vale? Bueno, vamos a ir complicando un poco. Alcoholes sí que suelen poner bastantes. Entonces por eso conviene ver varios ejemplos. Vale, recordamos que de momento esto es lo más importante que ya hemos visto hasta ahora. Es el grupo más importante de todos. Bueno, aquí tengo por ahí un CH3 que se nos escapa y alcoholes. Lo más importante son los alcoholes. Entonces cogemos al mayor número posible de carbonos y que contengan a los alcoholes, eso siempre. Entonces esta es la cadena más larga que contiene a todos los alcoholes. Vale, clarísimamente vemos que el carbono de la derecha ya tiene un alcohol. Entonces eso es lo que nos interesa, que sea el carbono número 1. Por eso no vamos a empezar a numerar por la izquierda, ¿vale? Entonces, cuando lo tenemos claro, no hace falta mirar las dos formas de numerar, ¿vale? Por el otro lado, hasta el carbono número 3 no tendríamos un alcohol, ¿vale? Entonces es mejor este, ¿vale? Bueno, pues primero los radicales. Nos ha quedado fuera de la cadena principal el CH3, que es el radical, y se llama metil. Entonces este es el 4, metil. Luego la cadena principal, que es de 5, pent, no tiene dobles ni triples, pentán. Y luego tiene dos alcoholes, entonces vamos a decir diol, le voy a poner aquí la vocal, en el 1 y en el 3. Diol. Vamos a poner una más, vamos a ir metiéndole algún elemento más. Vale, esta otra molécula de aquí. Esta molécula tiene el doble enlace y el alcohol. Es más importante el alcohol. Entonces el alcohol tiene que formar parte de la cadena principal. Y luego pues vamos a ver por dónde hay más carbonos. Entonces este es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí tengo una cadena de 5 carbonos. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí también. Voy a escoger como cadena principal la de arriba porque es la que contiene el doble enlace, que también, bueno, pues después del alcohol es lo siguiente más importante. Y voy a dejar la de abajo como un radical. También porque si dejo esta como radical, o sea, podríamos coger como cadena principal esta que también es de 5 carbonos, pero tendríamos que nombrar esto como un radical. Entonces es más complejo porque ese radical tiene un doble enlace. Entonces, bueno, mejor coger dentro de la cadena principal también a los dobles enlaces. No las suelen poner tan complejas como esta, por ejemplo. Bueno, pues este tiene que ser el carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Y nos queda fuera un radical. Es un radical que tiene 3 carbonos colocados uno a continuación del otro. Este es el propil. Así que primero los radicales. 2, propil. Luego la cadena principal, que es de 5, pent. Y después de aquí vienen los dobles y los triples enlaces, irían. Entonces, ¿es un pentán, un pentén o un pentín? Bueno, pues es un pentén porque tiene un doble enlace en el carbono número 3. Entonces ponemos 3 en y luego la función principal, que es el alcohol, que usa la terminación ol, indicando dónde está. En el 1 hay un alcohol. ¿Vale?
Bueno, este lo tenemos. Vamos a poner otro más. Y luego algún ciclo con alcohol también vamos a hacer. Vale. Bueno, aquí lo único que tenemos es un alcohol. La cadena principal podemos coger a todos los carbonos. De hecho, esto nos lo han escrito así doblado por ahí, pero esta molécula es idéntica a esta otra. La voy a poner debajo que ahí no me va a entrar. Es idéntica a este. Este CHOH, que es donde estamos, se enlaza con un CH2, que lo han puesto para ir para abajo, pero lo puedo poner por ahí perfectamente. ¿Vale? Es un alcohol de los que llamábamos secundarios. Entonces, la cadena principal es todo esto, se puede coger como cadena principal, que es lo mismo que aquí, todo esto. Vale, ¿por dónde empezamos a numerar? Pues lo voy a hacer en la de abajo, que me es más cómodo. En el 2 tengo un alcohol, si empiezo por la izquierda. En el 3 no, en el 4 sí. Y si empiezo por el otro lado, en el 1 no, en el 2 no, en el 3. Y en el 5 tendríamos. Entonces mejor la de arriba. No tengo radicales, entonces pasamos a nombrar la cadena principal, que es de 6. No hay dobles ni triples, es un hexan, diol. Entonces le pongo la vocal, hexano. ¿Y dónde está el alcohol? Los alcoholes, en el 2 y en el 4, 2 alcoholes. ¿Vale? Otro más. Vale. Este de aquí tiene doble enlace y alcohol. Es más importante el alcohol. La cadena principal, pues podemos cogernos a todos los carbonos, pero empezamos a numerar por la derecha, que es donde mejor queda el alcohol, aunque el doble enlace quede muy mal. 1, 2, 3, 4, 5. No tiene radicales, la cadena principal es de 5, entonces es un pent. Vale, es un pentén porque tiene doble enlace, entonces indicamos que en el 4 hay un doble enlace y luego el alcohol que está en el carbono número 2, entonces 2 ol. Vale, y pasaríamos a hacer algún ciclo con alcoholes. Bueno, el primer ciclo que voy a poner es el del benceno, un benceno con un alcohol. Porque este tiene nombre especial. Y se llama fenol, ¿vale? Los bencenos hay que controlarlos bien. Bueno, una vez visto el fenol, vamos a ver más ciclos. Vale, esto no es un benceno. Es un ciclohexano, es un ciclo de 6 carbonos. Vale, ¿qué tiene de especial el ciclohexano? Nada, tiene alcoholes. Entonces, ¿cómo numeramos? Pues si este es el 1, este el 2, 3, 4, si hubiera ido por arriba me queda también el otro en el 4, 2, 3, 4. Entonces tengo los alcoholes en 1, 4 y si este es el 1, lo mismo. El otro está en 4. Entonces me da lo mismo por un lado que por el otro porque los alcoholes siempre van a estar en 1, 4. Vale, en este caso es cuando tenemos un ciclo con dos cosas, no son dos radicales, son dos grupos funcionales. Entonces hay que indicar, cuando había dos cosas, hay que indicar dónde están esas dos cosas. ¿Vale? Entonces no tiene radicales, lo que tienen son grupos funcionales. Esto se llama ciclo hexan. Vale, y en el carbono 1 y en el 4 hay 2 alcoholes. ¿Vale? Hexano, le voy a meter ahí la O, diol.
Vale, vamos a poner algún caso más de ciclo que sea un poco más complejo, que tenga más elementos. Vale. Venga, este por ejemplo. De todo lo que tiene el ciclo, lo más importante es el alcohol. Entonces, él debería ser el carbono número 1 y el CH3 y el cloro son radicales. ¿Por dónde sigo los números para que los radicales tengan el localizador más bajo? Pues si sigo por aquí, este es el 2, estarían en el 3. Si seguimos por la izquierda, 2, 3, estarían en el 4. Entonces, mejor por la derecha. Vale, este es el caso en el cual hay dos elementos diferentes, uno que es el grupo principal y los otros que son radicales. ¿Qué pasaba en esos casos? Pues que se indicaba únicamente el localizador de los radicales y el del OH, como solo hay uno, del elemento más importante solo hay uno, entonces no se indicaba, se entendía que los otros números, los radicales, están en el carbono número 3 porque en el 1 hemos puesto a lo más importante de la molécula, que esto lo indicamos con la terminación. Sabemos que es un alcohol porque el nombre de esta molécula va a terminar en ol. Entonces, cuando había dos elementos distintos y del más importante solo había uno, no se indica el localizador de ese grupo importante, cuando solo hay uno, ¿vale? Pero sí el del resto de elementos. Entonces, tengo un cloro, un metil, por orden alfabético va antes el cloro, que está en el carbono número 3, 3 cloro. El metil también está en el 3. Luego la cadena principal, que es un ciclo de 5, ciclopent, no tiene dobles ni triples, entonces es un ciclopentan. Y no hay que decir 1-ol, aunque en caso de dudas, bueno, pues lo podemos poner, ¿vale? Pero no hace falta. Pentanol, ¿vale? Vale, a ver, uno que es un poco difícil. Esto era el fenol. Y ahora le voy a poner aquí Esto es un éter, ¿vale? Porque es un oxígeno que tiene una cadena carbonada por aquí y por aquí se une a otra cadena carbonada. De los dos, ¿cuál es más importante, el alcohol o el éter? Pues es más importante el alcohol. Entonces, el éter pasa a ser un sustituyente que se llamaba metoxi. ¿Vale? Y este es el carbono número 1 y el metoxi está en el 4. ¿Vale? Entonces, al benceno, cuando tiene un alcohol, se le llamaba fenol. Y no tengo que indicar que está en el 1, porque del alcohol solo hay un grupo. Entonces, entendemos que esté donde esté, siempre está en posición 1. Vale, esta molécula se puede llamar 4-metoxifenol. Es como decir aquí benceno con terminación ol, pero no se llama bencenol, se llama fenol. Y luego, al final esto no deja de ser un benceno que tiene dos grupos en posición 1-4, ¿vale? El metoxi está en posición 4 porque en 1 entendemos que está el alcohol. Entonces la posición 1-4, cuando un benceno tenía dos cosas en posición 1-4, eso se podía decir para o poner una P y quitábamos todos los números. Entonces esta molécula también se puede llamar para-metoxifenol. ¿Vale? Voy a poner un ciclo con un doble enlace. Vamos a poner venga, esto. Vale, voy a ponerle otro alcohol. Así. A ver, lo más importante que tiene la molécula son los alcoholes. Entonces, ellos tienen que tener los localizadores más bajos. Y tengo dos elementos distintos. Tengo un doble enlace y tengo alcoholes. Lo más importante son los alcoholes. ¿Qué pasa? Que ahora tengo más de uno. Entonces, cuando del elemento más importante hay más de uno, hay que indicar el localizador de todo el mundo.
¿vale? Porque esos dos alcoholes pues, podían estar juntos en el mismo carbono, en carbonos distintos o lo que sea. Entonces, cuando del elemento más importante hay más de uno, hay que indicar el localizador. Cuando solo hay uno es cuando no se indica. A ver, opciones que tenemos. Pues que este sea el 1 y que este sea el 2. Entonces, el doble enlace nos quedará en el 4. Y la otra opción es que este sea el 1, entonces este es el 2. Y vemos que el doble enlace también queda en el 4. Entonces, escojamos lo que escojamos, los alcoholes están en 1, 2 siempre. Y el doble enlace está en el 4, en las dos opciones. Entonces, me da igual escoger lo amarillo o lo verde. Lo que no podemos hacer es decir que este es el 1, el del doble enlace, y este el 2, porque lo más importante no es el doble enlace, son los alcoholes, ¿vale? Bueno, no tiene radicales, entonces pasamos a nombrar la cadena principal, que es un ciclo de 6, es un ciclo X, y luego es un ciclo hexen, porque tiene un doble enlace en el carbono número 4, entonces hay que poner 4 en, y luego tiene dos alcoholes en el 1 y en el 2, 1, 2, diol. Si le quitamos los números sería el ciclo hexendiol, suena un poco mal. Entonces, para evitar que esta N con esta D estén juntas, le metemos ahí la vocal, hexenodiol. ¿Vale? Bueno, vamos a poner ahora al revés algún nombre para hacer nosotros la fórmula. Vale, tenemos por aquí uno que dice 2 cloro, 5 fluoro, benceno, 1, 4, diol. Vale, vamos al final del nombre. Ol indica OH y di que hay dos. ¿Dónde están? En el 1 y en el 4. Vale, ¿cuál es la cadena principal? Lo pone aquí, benceno. Y todo lo que va delante de la cadena principal, esto de aquí, son los radicales. En el 2 un cloro y en el 5 un flúor. Entonces hacemos un benceno, numeramos el benceno como nos dé la gana. El benceno le podemos poner el circulillo dentro. Entonces, por ejemplo, voy a poner que el 1 sea este, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empezamos a colocar cosas. Dice que en el 1 y en el 4 hay dos alcoholes. Entonces, aquí un grupo OH y aquí también. Esto ya no es el fenol sería con un alcohol, pero si tiene dos, pues eso, bencenodiol, bencenotriol o lo que sea. Y luego en el 5 un flúor y en el 2 un cloro. ¿Vale? Es mucho más fácil cuando dan el nombre. Vamos a hacer alguno más, que siempre podemos cogernos los nombres que hemos puesto arriba e intentar hacer la fórmula, ¿vale? Hay que hacer de una manera y de otra, y otras veces pues cogemos este dibujito e intentamos llegar a este nombre. Bueno, pues vamos a hacer ahora X 3 en 1, 2, 5 triol. Vale, vamos al final del nombre. Entonces dice triol, 3 alcoholes. ¿Dónde? Pues aquí, en el 1, en el 2, en el 5. La cadena principal pone aquí X, o sea que son 6 carbonos, y luego en el carbono número 3 tiene un doble enlace. Así que ponemos 6 carbonos. Decidimos cuál queremos que sea el 1. Yo, por ejemplo, voy a poner el de la derecha. Vale, en el carbono número 1, 2 y 5 hay que poner alcoholes. Esto es lo que yo decía antes, que cuando yo tengo que dibujar la molécula, suelo poner el alcohol marcándole el enlace, ¿vale? Y no nos lo pueden poner mal porque está perfecto. Vale, y luego en el 3 un doble enlace.
y completaríamos con hidrógenos. También es que se cuentan mucho mejor los hidrógenos, porque a este carbono le vemos aquí las 2 rayitas, como tiene que tener 4, llevará 2 hidrógenos. El siguiente tiene 3, pues le falta 1. Aquí también 1, 1, 1 y 3. Luego, bueno, si la queremos dibujar de otra manera, poniéndole los alcoholes junto con los carbonos, pues sería CH2OH, CHOH, CH, doble enlace, CH, CHOH, ¿vale? Es como meterlos hacia arriba. Esta iba bien de las 2 formas, ¿vale? Bueno, pues de momento estos vamos a hacer.